Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarle nuevamente acá desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy estoy aquí con el Pastor Petco, bienvenido. Gracias. Pastor Petco es el presidente de la Asociación General y es un gusto tenerle en nuestro medio aquí en el programa de preguntas y respuestas nuevamente. Y a cada uno de ustedes que se están conectando, que cada martes están con nosotros, le damos la bienvenida. Esperamos que ustedes sean bendecidos también cada martes con el programa. Hoy ya estamos martes 16 del mes de julio. Así de que les saludamos a todos y vamos a comenzar pidiendo la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento para rogar tu bendición en el programa de hoy. Te pedimos, Señor, que tú puedas asistirnos. Bendice a las personas que están con nosotros, que cada martes se conectan. Aquellos que también miran la transmisión después, también tú puedas bendecir sus corazones. Da, Señor, tu Santo Espíritu también en cada una de nuestras vidas. Especialmente rogamos tu bendición para el Pastor Pedro que va a responder las preguntas y hacer la presentación de hoy. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir también tu iglesia a nivel mundial. Bendice a aquellas personas que están en medio de las dificultades. Supla sus necesidades, consuela sus corazones y bendice tu obra en diferentes partes del mundo. Te lo agradecemos juntamente con el perdón de nuestros pecados y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente sean todos bienvenidos. Es un gusto poderles saludar nuevamente y gracias por permitirnos entrar a su casa, su oficina, su trabajo, donde va en este momento y que el Señor le bendiga. No olviden que ustedes pueden también comunicarse con nosotros y agradecemos a aquellas personas que nos han escrito también agradeciendo por el programa. Y esperamos que ustedes también puedan hacer preguntas. Si tienen preguntas en relación a la temática de hoy o si quieren que tratemos en algún tema en especial, pueden enviarnos al correo de info@sda1844.org. Muy bien, queridos hermanos, hoy tenemos una temática que ha sido ya anunciada y es acerca del espiritismo. Es una temática bastante interesante porque hoy tenemos en este mundo que vivimos diferentes situaciones relacionadas con este título, con esta presentación. Y tanto afuera como dentro del mundo religioso también encontramos estas situaciones. Y tengo algunas preguntas, Pastor Petco, para el día de hoy en relación a este tema del espiritismo. Y la primera pregunta es, ¿qué es en sí el espiritismo? ¿Cómo lo podemos definir? Muy buena pregunta. Vamos a ver una definición de diccionario en la primera página de PowerPoint. Pero el espiritismo en general es algo específico y tiene que ver con la creencia que los muertos de verdad no mueren. Ellos siguen existiendo en un otro mundo y por medio de algunos medios se pueden comunicar con nosotros. Entonces, esa creencia hace que muchos buscan esos medios de comunicarse con los muertos, piden consejos y todo eso, hablan, cuentan sus historias. Entonces, eso es el espiritismo. También hay apariencia espiritista en muchos casos, personas que ven a los muertos que aparecen, hablan con ellos, ellos le traen comida, le traen bebida en la tumba y cosas así que ha producido
en las religiones paganas muchos servicios, muchos rituales especiales que adoran prácticamente los muertos y sirven a los muertos. Y eso es el espiritismo muy importante, ha entrado por la Iglesia Católica y muchas otras iglesias, y entonces tiene que ver con una superstición, una creencia que es muy popular hoy día. Así es. Y es interesante, gracias por por esta respuesta, porque es interesante cómo también en la palabra de Dios encontramos mucho relacionado sobre esta parte del espiritismo, o sea, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, ¿no? Y el asunto está, pienso yo, que en el ser humano por ese deseo de saber las cosas que están como ocultas, que no las puede conocer y quiere conocerlas, o sea, quiere saberlas, ¿cierto? Ya sea de algún familiar, de su esposa, de su esposo, o algún amigo, o de su futuro. Y ahí es donde está el problema para entrar en este mundo del espiritismo, pienso yo. No, y también a personas que tienen mala conciencia, porque cuando la persona estaba viviendo, si es madre o abuela, abuelo, entonces quizá no se comportaron bien o hicieron algo mal a la persona, entonces la persona está muerta, no pudieron pedir perdón, entonces se sienten mal, ahora se arrepienten, pero es muy tarde. Genial. Y entonces busca una forma de regresar el tiempo y de conectarse con la persona fallecida para pedirle perdón y todo eso. El otro es que, por ejemplo, en la Iglesia Católica o los mormones, ellos tienen servicios en que los muertos reciben una oportunidad de salvación. La Iglesia Católica le hacen mesas y servicios, no sé cómo lo hacen los mormones, pero también dicen que tienen una lista de Y, muertos y y bautizan sobre las personas que ya están muertas, sí, hacen el sí, bautismo. trabajan en la santificación y en la salvación de los muertos. Ujú. Entonces, eso ya es un asunto que tiene mucho que ver con la religión, con nosotros como una institución religiosa y cómo explicamos nosotros la condición de los muertos. Esto es muy importante porque las personas que normalmente son religiosas, ellos también buscan una respuesta de esas preguntas. Así es, así es. Muy bien, hay una pregunta más y es, ¿dónde se originó el espiritismo? ¿Dónde tiene su comienzo, podemos decir? Bueno, vamos a ver, en la Biblia está claro que eso es en Satanás. Satanás prácticamente introdujo el espiritismo a Adán y Eva, es su primer contacto con los humanos. Y vamos a ver los versículos en el PowerPoint. Es una doctrina sumamente peligrosa y ha llevado a la decepción mucha gente. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos. El espíritu de profecía nos advierte ¿Mm? a no escuchar ese tipo de predicación o teorías porque la influencia es poderosa. Así Sí. es. Estaba leyendo un artículo acerca de cómo en Brasil hay más de 4 millones de espiritistas en este país. Es uno de los países más conocidos y que hace ese tipo de trabajo del espiritismo en este país. Y no solamente en Brasil, en todos los países existe ese sistema que usa el enemigo para entrampar a muchas personas también, ¿no? Tengo una pregunta más y es la siguiente. Acerca del alma. ¿Qué es el alma? ¿El alma muere? ¿No muere? Porque hay una parte de la Biblia que dice, bueno, tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Qué es en sí entonces el alma? Bueno, ese versículo lo tenemos también en el PowerPoint y sí, ese versículo da la impresión como que el alma es algo que vive afuera del cuerpo,
pero eso es una expresión así retórica, pero cuando la comparamos con los otros versículos, hablando del alma, y especialmente en la creación, cuando por primera vez se anuncia que el hombre fue una alma viviente, después que Dios sopló el soplo de vida en este cuerpo hecho por barro, entonces dice que el hombre se hizo un alma viviente. Entonces entendemos que el alma viviente es un símbolo de un hombre viviente, de la vida de la persona, su carácter, su desarrollo. También dice que el único que quedaría después de la muerte, dice el Espíritu de Profecía, es nuestro carácter. Entonces, esto es también un sinónimo del alma, la información que queda de nosotros, de nuestro carácter, pero eso no es nada que está viviendo en ese sentido, porque cuando el soplo de vida se retira del hombre cuando muere, pues nosotros nos quedamos lo mismo como antes, una Materia inerte, una materia inerte, sí, una materia de, eh, polvo, dice la Biblia. sí, polvo, barro, Ujú, tierra, ujú. entonces ahí regresa el cuerpo entonces la tierra. Entonces no tenemos la institución o la explicación bíblica o la confirmación bíblica que algo más que vive afuera del cuerpo, sino es esto mismo cuerpo que vive, bueno, después que Dios no ha creado. Sí. Así es, muchas gracias. Es un asunto bastante interesante porque, como ya habíamos mencionado, el ser humano quiere buscar un conocimiento más allá y eso fue lo que le pasó a Eva, ¿no? Porque a Eva Dios le dijo, vea este árbol, ¿no? Y a Adán, ¿no? No lo toquen, no se acerquen, no coman de él. Pero cuando el enemigo dijo, no, 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 eso no es así, vas a ver como Dios y esto, lo otro. Entonces, siempre el ser humano quiere ir más allá. Bueno, esto es lo que yo quiero conocer, esto es lo que yo quiero saber. Y ahí es donde Satanás trabaja. Pienso yo que ahí es donde Satanás trabaja para poder tener la oportunidad de engañar al ser humano. Sí, y también la Biblia dice que Dios creó el mundo visible y el mundo invisible. Los ángeles son invisibles, los espíritus, los potestades que Ujú, se mencionan. Entonces tenemos querubimos, serafimes, distinto tipo de ángeles. ujú. Entonces todo eso es un mundo invisible para nosotros. Pero nosotros somos del mundo visible, Así pues es. igual como los animales, como los árboles, como todo. Entonces, en este mundo visible existimos nosotros y algunas personas sí les gustaría tener más allá, también ser invisible, pero también visible, pero eso no es que dice la Biblia. La Biblia dice que aquí en este mundo nacemos y en este mundo morimos y no hay no se puede traspasar de un lado a otro. Y tenemos varias parábolas que nos indica en ese sentido, sí. Ya, muchas gracias. Yo creo que es el momento para que usted pueda explicarnos un poco más con las diapositivas acerca de este tema. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, no olviden que lo pueden hacer enviando al correo de info@sda1844.org. Y ahí pueden ustedes preguntar acerca de este tema que estamos tratando hoy. Así de que le dejo el tiempo para que pueda ampliarnos las respuestas a estas preguntas, por favor. Sí, gracias. Bueno, con ayuda de Dios, hoy vamos a estudiar ese tema del espiritismo, pero después de esto vamos a tener otro estudio que se llama el ocultismo. Y el oculto es diferente del espiritismo. Vamos a ver, ahí entran todo tipo de magia, de contactos con poderes sobrenaturales,
leer las palmas de la mano o cartas, adivinar el futuro y mucho, mucho, mucho más. Vamos a ver la adoración de los planetas, el horóscopo. Pero hoy día no vamos a hablar de esto, hoy día vamos a limitarnos solo en el espiritismo. Y el espiritismo, como hemos mencionado, tiene una definición específica. Es un sistema de creencia o práctica religiosa basado en la supuesta comunicación con los espíritus de los muertos, especialmente a través de mediums. La doctrina que el espíritu existe como algo distinto de la materia y que el espíritu es la única realidad. Eso es de acuerdo del diccionario de Oxford. Y podemos entender que así como para nosotros, como una iglesia religiosa y basada en la Biblia, así también un diccionario del mundo define el espiritismo de la misma manera. Es la comunicación con los muertos o la creencia que los muertos siguen existiendo y se puede comunicar. Una persona se puede comunicar con ellos con los medios que existen. Vamos a ver el origen. Una de las preguntas fue de dónde proviene el origen del espiritismo y aquí está Génesis capítulo 13, versículo 1 hasta 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coméis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comeréis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo de bien y del mal. Y en este mensaje que Satanás comparte con Eva hay dos puntos. Uno es que no morirás, y ahí está el asunto de la inmortalidad del alma, que después de la muerte del cuerpo sigue otro tipo de vida. Pero aquí tenemos la segunda parte que es también muy importante. Eso es que si nosotros comemos de tal fruto, nos convertiríamos como dioses. Y eso es una parte del espiritismo. Por eso no es solo el asunto del espiritismo, el contacto con los muertos, sino la creencia que nosotros independientemente somos como Dios, entonces podemos saber cosas del mundo invisible, podemos entrar en el mundo invisible, podemos conectarnos con el universo y tener obviamente poderes sobrenaturales. Y ahí vamos a entrar también en el segundo tema que vamos a estudiar la próxima vez, que es el ocultismo. Aquí vamos a ver un testimonio de hermana White donde se habla del origen del espiritismo. Los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se han originado del gran engañador. La doctrina de conciencia después de la muerte, de que el espíritu de los muertos están en comunión con los vivos, no tiene fundamento en las escrituras. Y sin embargo, esta teoría se afirma como verdad. Mediante esta falsa doctrina se ha abierto el camino para los espíritus de los demonios en que engañan a la gente, haciendo pasar por muertos. Los agentes satánicas se hacen pasar por muertos y de esta manera llevan a las almas al cautiverio. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga,
y devotos adoradores. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Es que toda la apariencia de muertos, voces, escuchando, hablar con ellos, y el conocimiento que ellos compartan. Algunas veces te dice, yo sí, yo conozco a tu hijo, tu hija, esto y el otro. Entonces las personas quedan fascinadas. Dice, pero esto debe ser el muerto porque nadie más conoce esos detalles. Sin embargo, que entendemos nosotros aquí es que Satanás o los ángeles caídos, como ellos conocen toda nuestra vida, ellos sí se hacen como que son los muertos, ellos hablan, ellos dicen, y las personas están cautivadas, están admiradas de cómo puede ser que este espíritu de los muertos sabe todo esto, conoce y te da consejos y todo eso. Y hay muchas experiencias de personas que se han comunicado con los muertos. Me recuerdo que algunos años antes con el hermano Suárez visitamos una familia de interesados y ellos nos llevaron con sus parientes y ellos sí tenían ahí un espíritu que estaba en su casa y ellos hablaban con el espíritu le hablaban de ellos. Y el espíritu le dijo una vez los números de la lotería, ellos se pusieron los números y ganaron más de $200,000 americanos porque el espíritu le adivinó la lotería. Entonces eso es que hace el diablo para que las personas están fascinadas, cautivadas, como dice aquí, por la existencia de esas almas vivientes o la conexión con los muertos. Además, ayuda mucho el dolor que nosotros sentimos cuando un pariente, un querido familiar ha fallecido o un niño ha fallecido, la madre, el padre sufren. Entonces es un alivio enorme para esas personas decirle, mira, él ha muerto, pero no es muerto. Es decir, él vive en el cielo, donde sea. Entonces se usa ese engaño, se usa mucho para aliviar el dolor de las personas y eso hacen las iglesias caídas, como se dice aquí en este testimonio. Vamos a ver algo más de qué es el origen del espiritismo, porque de esa manera podemos entender el carácter, la profundidad de qué es el espiritismo. El sermón de Satanás predicó a Eva sobre la inmortalidad del alma. No moriréis. Lo han repetido desde el púlpito y la gente lo recibe como una verdad bíblica pura. Es el fundamento del espiritismo. La palabra de Dios en ninguna parte enseña que el alma del hombre es inmortal. La inmortalidad y el atributo exclusivo de Dios. El único que tiene inmortalidad, que había la luz inaccesible y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces, que entendemos aquí es que cada versículo debemos conectarlo con otros versículos para ver cómo sería la verdad. Debe ser aprobada y confirmada por la misma Biblia. Y que entendemos aquí es que el único que tiene inmortalidad es Dios mismo. Entonces nosotros no somos dioses, entonces el alma no puede ser inmortal. Y eso es la mentira grande de Satanás. De esa forma también la gente empieza a creer que ellos tienen una inmortalidad. Pero vamos a ver aquí un poco más del testimonio que dice. Se repitieron algunos de los textos de la prueba del ministro. Entre ellos, recuerdo de estos, me impresionaron muy fuertemente. El alma que pecaré, esa morirá.
los que viven saben lo que han de morir, pero los muertos nada saben, lo cual a sus tiempos mostrará en bienaventurado y solo soberano, Rey de Dios, del Señor, de señores, el único que tiene inmortalidad. Entonces, otra vez entendemos el mismo mensaje, pero ya confirmado de parte de Ezequiel, parte de los versículos en Eclesiastés, y hay muchos más versículos que hablan de esta parte, que después de la muerte el hombre no escucha, él no puede entender, no puede comer, no tiene ni deseo, no sabe nada. Entonces, todas las historias, los cuentos que hay una vida después de la muerte, entendemos que es un engaño satánico. Y aquí hay un otro pequeño testimonio que tiene mucho que ver con el sentido común que hermana White hablaba con su madre. ¿Por qué dijo mi madre, después de citar el pasaje anterior, han de buscar lo que ya tienen? Con otras palabras, si nosotros tenemos vida eterna después de la muerte y la alma es inmortal, ¿por qué entonces debemos esforzarnos para obtener la vida eterna? Entonces el punto central del cristianismo, la salvación, que no la tenemos, pero la debemos tener por mérito y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no tiene ningún sentido si nosotros creemos que ya tenemos una inmortalidad del alma. Entonces, eso es muy importante entender que el espiritismo prácticamente está serruchando el fundamento del cristianismo. No tiene ningún sentido el sacrificio de Cristo, no tiene ningún sentido su muerte, el perdón de los pecados, el juicio investigador, todo no tiene ningún sentido si nosotros poseemos una inmortalidad ya en nosotros mismos. Vamos a ver un poco más qué es el alma, porque eso, aquí está el versículo de Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma, el cuerpo en el infierno. Y aquí entendemos que prácticamente el alma aparece como que es algo distinto del cuerpo, pero no es, que se dice aquí ese versículo, que quiere decir es que si morimos solo por este mundo es un asunto, pero si morimos con pecados no perdonados, entonces esa muerte no tiene que ver solo con la muerte del cuerpo, pero también perdemos la oportunidad de la vida eterna. Y lo vemos esto en Génesis 2, versículo 7, donde dice que entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, que se traduce en otras Biblias una alma viviente. Entonces, alma es un sinónimo de un ser, de la vida, de la naturaleza viva, humana, que se produjo durante esa creación. Y aquí tenemos dos testimonios que también nos ilumbran en este asunto. No es el hombre el que forma un carácter a semejanza a Dios. Eso es lo corresponde a la mente de Dios y lo que Él quiere de cada uno de nosotros que corresponda. El valor debe estar en el alma del hombre, el alma limpia, el alma que es libre, el alma que está lavada, el alma que está limpia. Entonces entendemos que cuando se habla del alma, de acuerdo a ese testimonio, se habla de la vida, se habla de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad. Se habla de nuestro carácter, que es como una consecuencia de la santificación.
Y esa limpieza sucede bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso entendemos que ambos, en la Biblia y en los testimonios, la palabra alma se usa muchas veces, pero no quiere decir ninguna cosa distinta del cuerpo o separada del cuerpo, sino es la vida en sí misma, es el producto de la creación, donde se junta la materia con el soplo viviente que viene de Dios. Y aquí un otro testimonio del noviembre 3 de 1886, Youth Instructor: el verdadero carácter es una calidad del alma que se revela en la conducta. Entonces entendemos, por eso se dice que quedará. ¿Qué quedará después de la muerte? Es el carácter de la persona. No es una cosa viviente, sino es una información que Dios tiene, y cuando viene la resurrección, basado a esta información, pues vamos a resucitar así como estamos. Vamos a ver que la Biblia habla de un espiritismo activo, y uno de los reyes de Israel también usó el espiritismo, comunicarse con los muertos. Dice en 1 Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 7, Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces dijo Saúl a sus siervos: buscadme una mujer que tenga medium, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Sus siervos se respondieron, y aquí hay una media en Endor. Entonces, aquí tenemos la razón por qué muchos buscan esa conexión con los muertos. En este caso, Saúl, él preguntó a Dios, sabiendo que es lo correcto, pero no recibió una respuesta. Y como no recibió respuesta y estaba en apuro, porque ya empezaba, se acercaba la guerra, entonces él buscó una conexión con los muertos. Y eso sucede muchas veces hoy día. Personas que no son religiosas o son religiosas pero no conocen o están engañados por Satanás, entonces ellos buscan un medio para conectarse con los muertos. Ojalá puedan saber algo más del futuro. Y aquí tenemos el versículo 18-19, por cuanto no obedecéis la voz del Señor, ni levantaréis a cabo sus furores contra Amalek, por esto el Señor os ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregó también a Israel con vosotros en las manos de los filisteos, y mañana vosotros y vosotros hijos estaréis conmigo. El Señor entregará también el ejército de Israel en las manos de los filisteos. Entonces eso fue el mensaje que Saúl recibió con el medio de esa mujer de parte del muerto profeta. Y sabemos que no es que aparece el profeta, sino Satanás con sus ángeles caídos hizo una imitación para engañar las personas. Y en este mensaje se presenta algo de verdad, porque es verdad que Saúl fue rechazado por el Señor, pero en el mismo tiempo se da el mensaje que mañana todos morirán. Y sabemos que eso no fue la verdad, porque Saúl hasta el fin de la guerra quedó vivo. Entonces ese mensaje no reflejaba la verdad. El Señor mantuvo la vida de Saúl. Es verdad que perdieron, es verdad que vinieron los filistenses, pero no es que Saúl estaba herido o muerto de parte de los enemigos. Y vamos a ver un comentario del Espíritu de Profecía que analiza este mensaje satánico que el rey Saúl recibió. El mensaje del demonio a Saúl no tenía por objetivo reformarlo, sino incitarlo a la
desesperación y a la ruina. Eso es muy interesante. Ahí no dijo ese demonio, no dijo, mira, arrepiéntete, confesa tus pecados, Dios te puede perdonar, pide que Dios cambie su opinión, Él puede defender a Israel mañana. Nada de esto, nada de esperanza. Nada más le dio el mensaje, morirás, y tú morirás, y tus hijos morirás. Entonces estaba devastado el rey Saúl. Sin embargo, muchas veces lo que mejor sirve al propósito de tentador es atraer a los hombres a la destrucción mediante de la adulación. La verdad se considera a la ligera y se permite la impureza. El espiritismo declara que no hay muerte, ni pecado, ni juicio, ni retribución. El deseo es la ley suprema. El hombre solo es responsable ante sí mismo. Y aquí es una ilustración de esto, y podemos ver cuán peligroso es prácticamente ser involucrado en cualquier tipo de espiritismo, porque eso, como aquí dice el testimonio, es sumamente destructivo. Hay mucha gente que se han dejado llevar por la influencia espiritista, entonces han llegado a suicidio, y eso es que sucede también con Saúl. Cuando él sabe que debe morir, pero no muere, entonces él toma las cosas en sus manos y comete suicidio. Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, es muy serio, hay que cuidarse mucho, porque muchas de las películas modernas, de las novelas modernas que la gente lee, están impregnadas, están llenas del espiritismo, y podemos ser influenciados, podemos ser confundidos por tal cosas, porque como dice aquí, el demonio personalmente está involucrado con este engaño. Vamos a ver qué dice la Biblia legalmente, qué dice la ley, porque hasta aquí hemos visto el peligro del espiritismo, qué es el espiritismo, pero qué es la voluntad de Dios y cómo es que Él dejó, qué leyes Él dejó para proteger su pueblo. En Levítico 20, versículo 27, es uno de los textos que habla de esto. El hombre o la mujer que practique la adivinación o la brujería serán condenados a muerte, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces tenemos una ley de las personas que practica este vicio, este pecado, de comunicarse con esos espíritus, adivinar y prestar estos servicios a otras personas. Y la condenación es cierta, es la muerte. Y tenemos un otro versículo, Levítico 19:31, no os volvéis a encantadores, ni a los necromantes, ni a los consultes, pues así os contamináis por causa de ellos. Yo soy del Señor vuestro Dios. Así que tenemos esos que practican la brujería, ellos deben ser exterminados, y esos que consultaron, ellos dicen, no dice que deben ser apedreados, pero dice que se van a contaminar. Es una advertencia, es un consejo, es una ley educativa. Por eso algunas personas dicen, ¿y qué haremos en la iglesia si hay una persona que se ha comunicado con un medio?
hay que excluirla, hay que disciplinarla. De acuerdo a esos versículos, si una persona practica la brujería, ella debe ser excluida. Eso no hay duda. Aquí es muy claro en Levítico 20, versículo 27, esa persona no puede ser miembro de la iglesia. Sin embargo, si una persona fue, engañada, fue atraída, fue a veces sin su propio consentimiento, en conexión con una de esas adivinadores, entonces que se dice aquí es que ellos pueden ser disciplinados si siguen haciéndolo, pero si no se le da una advertencia para que no lo hace otra vez, y con ayuda de Dios pues podemos salvar esta alma y esta persona puede seguir ser un miembro fiel de la iglesia. Bueno, eso es que dice la ley, el Antiguo Testamento, y entendemos que este asunto del espiritismo es muy peligroso, muy especial y mucho más porque es involucrado con tantas iglesias, con tantas religiones, con una de las más grandes, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica. Entonces tenemos también otras iglesias evangélicas que aceptan el espiritismo, que predican desde el púlpito, como dice hermana White, y todo el mundo se lo cree. Entonces es muy importante que nosotros nos distanciamos de esta parte del espiritismo. No es solo medios, brujerías y la gente pagana que se comunican con los muertos, sino tenemos una parte religiosa cristiana que también profesa lo mismo, y eso hace que el espiritismo es sumamente peligroso. Pero podemos ver que no solo es la comunicación con los muertos, sino la creencia que podemos estar como Dios, inmortales. Entonces ahí eso es muy peligroso, porque entonces todo el cristianismo está destruido, está serruchado prácticamente, porque no tenemos, no hay otra forma de actuar. Los dones espirituales incluye un don muy especial, y ese es el don de conocer los espíritus. Entonces aquí dice, por ejemplo, el mismo espíritu a otros dones, espíritu a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidades por un solo espíritu, otro hacer milagros, otros profecías, otros discernimientos de espíritus. Así que una parte importante de los dones del Espíritu Santo es discernir lo que es bueno, lo que es malo, entender lo peligroso que viene en el espiritismo. Y vamos a ver en la próxima vez cómo los apóstoles activamente, prácticamente rechazaron el apoyo del espiritismo y combatieron todos esos magos y ocultistas, porque eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo y con el plan de salvación. Muchas gracias, Pastor Petko, por esa exposición en la cual nos muestra acerca de este tema tan interesante nosotros saberlo. Y aquí, como dice el versículo, el discernimiento de espíritus, ¿no? Porque es dentro de la iglesia también está el enemigo atacando de una, de otra forma, porque es un asunto fascinante el querer las personas quizás conocer acerca de su futuro, conocer acerca de lo que irá a suceder mañana. Y eso fue lo que llevó a Saúl. Por ejemplo, eso que usted mostraba, Saúl estaba preocupado porque ya estaban los enemigos ahí, él había ayunado, había orado, había hecho todo, consulta, pero Dios no le respondía.
bueno, él se había apartado de Dios, no iba a haber una respuesta de parte del Señor, pero en su desesperación, y ahí está el problema, en su desesperación él pregunta y busca que le traigan a una persona que sea un medio, una persona que adivine, que sepa, para que él pueda estar tranquilo ante la guerra, ¿no? Y así trabaja el enemigo, o sea, hay personas ahí, aún en la iglesia, hay algún familiar que está enfermo y han colocado tratamientos, han hecho esto, han hecho lo otro, pero el niño no se mejora, el familiar no se mejora. Y yo he visto personas que me han preguntado, ¿será que voy a consultar a ese lugar? Vea que todo lo que he hecho y no hay una respuesta y entonces son motivados quizás por otro, por algún amigo, por algún familiar. Sí, vea, vaya a tal lugar, en tal lugar usted puede tener una información para que tenga, solamente vaya y consulte así y después ya hace su tratamiento. Entonces es una forma como el enemigo está trabajando, no solamente afuera, sino que puede trabajar aún dentro de la iglesia también. Sí, eso es un tema que tiene que ver con la próxima presentación del ocultismo. Ujú. Sí, hay sanadores ocultos que usan formas sobrenaturales de sanar, ¿sí? Y muchas personas, hasta miembros de la iglesia, se han sentido tentados de ir ahí y a recibir una ayuda. Eh, Mucho eso en Asia, en África es muy popular y Ya. hasta los mercados ahí abiertamente hay personas que milagrosamente levantan piedras enormes, grandes, así nada más De poderes. si tienen poder sobrenatural y algunos curan milagrosamente gente que están enfermas, que no pueden caminar, empiezan a caminar y todo eso, visiblemente al abierto. Me recuerdo hermanos de Indonesia que me han contado esa parte. Y sí, claro, una persona cuando ve esto, pues Me llama la atención. llama la atención. Y hay terapias también, el magnetismo, hay terapias que tienen que ver con ese tipo de brujería directamente. Así es, Plantas, piedras que así es. dicen que tienen poderes sobrenaturales y todo eso. Entonces debemos entender muy bien dónde está la medicina natural y dónde está el ocultismo y la brujería, porque a veces se están Mezclando. mezclando y eh, las fronteras, vamos a decir, Se pasan. se pasan y hay personas que se confunden. Ya. Por ejemplo, hay un método que yo he escuchado que ponen un anillo y entonces le hacen como una péndula Ujú. y entonces va por el cuerpo y adivinan que él está enfermo, que él no está enfermo, si tu hijo será un hombre, será una mujer, que esto, que lo... Todo eso es puro espiritismo. Ya. Y creo que Sí. ese es el próximo tema, ¿no? Es Eso es el Muy bien, próximo entonces, tema, es el ocultismo. Vamos a ya, ver el uso de magia, el uso de la adoración de los planetas, ya. la creencia de la influencia planetaria a nuestra Divinación. vida, el destino y todo eso. Sí, vamos a verlo. Lectura de cartas, Sí, cartas asunto de y lectura de la de mano. la mano, sí. Oye, son cosas, el horóscopo, cosas Ujú. que es fascinante y que llama la atención y que el enemigo trabaja en ese sentido. Y como sucedió con Saúl también, el texto bíblico dice, mañana morirás y Ujú. estarás conmigo. Ujú. Hablando de ese espíritu malo, hablándole así, estarás conmigo, o sea, como que haciendo que ellos iban a venir también a ser parte como el espíritu allí o como Samuel en ese mundo que aparentemente estaba haciendo creer esa mujer a Saúl, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hablar sobre este tema, bastante interesante y también con la Biblia. Y hay algo interesante que uno encuentra es que, no sé si usted me va a contradecir o está de acuerdo, es que la mayoría son mujeres que son usadas para trabajar en ese sentido, porque en la Biblia encontramos el caso de esta mujer
que era la pitonisa. Y hoy en día también hay muchas brujas y cosas medios, mujeres, de pronto porque sean muy sensibles a dejarse engañar también en ese sentido, ¿no? No, no es que eso, no le voy a contradecir, lo contrario. Esa es la razón por qué apóstol Pablo escribe a los corintianos que no dejan la mujer predicar en la iglesia. Por la misma razón, porque todas las religiones paganas en los corintios, o la mayoría de ellos, tenían Sacerdotisas. sacerdotisas. Ya. Es muy popular en las religiones paganas que hay unas sacerdotisas, hay una maga, una mujer que dirige, que es el medio. Entonces, por eso, si en la iglesia tenemos una mujer predicando, la visita estaría pensando que nosotros somos igual a nosotros. Es por eso que no es que la mujer es menos del hombre, no es que no se puede darle predicar en otros lugares. Él tenía hermanas que lo acompañaban Sí, el y mismo que Señor Jesús también. ayudaban en la distribución del evangelio. Pero en el Corinto, porque ahí tenían esa concentración de los templos paganos, él consejó que la mujer no debe predicar Ya. en la iglesia. Así que es una de las razones, es muy popular que una mujer es una sacerdotisa y se cree mucho que la mujer tiene esos poderes, tiene esa Ya. facilidad de comunicarse con los espíritus, pero eso no significa que son más débiles o Más son fácil de más... ser usada, ¿no? Porque bueno, Eva también fue aquella Eva que fue fue la la que... primera que se comunicó con el Satanás, así Así es. es. Sí. Entonces, bueno, ahí queda la inquietud para que ustedes puedan investigar un poco más acerca de esto y podemos invitarle desde ya para la próxima semana porque vamos a tener el tema sobre el ocultismo, que ya Sí. hemos mirado acerca de la magia, sobre el asunto de las piedras, de la adivinación, de lectura de cartas, del horóscopo, de la adoración al sol, la idolatría, de muchas cosas que podemos hablar, hasta personas que tienen creencia en los árboles, que tienen ciertos poderes y lo abrazan y cosas así de esto, ¿no? Entonces les invitamos para la próxima semana, el tiempo hoy se nos ha ido rápidamente, pero la próxima semana está invitado el pastor Petco para que nos comparta también acerca del ocultismo y esperamos, si ustedes tienen una pregunta del tema de hoy o de la próxima semana, pueden escribirnos ahora mismo al correo de info@sda1844.org y ahí podemos recibir sus inquietudes, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Pastor Petco también, muchas gracias por haber estado en el programa de preguntas y respuestas hoy. Y vamos a terminar con una oración agradeciéndole al Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia que podíamos dialogar en el tema tan importante que es el espiritismo. Te agradecemos que hay hermanos y hermanas que tienen preguntas, que quieren conocer más y profundamente asuntos del Evangelio, de la vida espiritual. Ayúdanos, Señor, y guarda tu iglesia de la interveniencia de los demonios, la interveniencia satánica, Señor, esas creencias falsas, engaños que ha prohibido el enemigo. Ayúdanos para poder ser apartados de todo mal. Santifícanos, purifícanos, Señor, y prepáranos para tu segunda venida. Te pedimos que tú bendigas de una manera especial todos nuestros seguidores, todos que tienen preguntas, y también a toda la hermandad te pedimos que tú derramas tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes hoy martes 16 de
julio y les invitamos por la próxima semana para que también nos puedan seguir y puedan también compartir con otras personas la temática que vamos a tener, que es acerca del ocultismo. Señor les bendiga y hasta la próxima semana. Ah. Audio Jungle.